Para hacer un poquito de historia, la historia es apasionante siempre, pero cuando te la cuentan de una manera como quien te cuenta una crónica periodística, como quien te narra un relato haciéndolo interesante, todavía es mejor. Por eso los invitaba a los más chicos, a la familia en general, a que se sumaran a este desayuno, porque vamos a hablar de la historia. Hoy 20 de noviembre, se conmemora, más allá de que el feriado sea el lunes, que se haya agregado el viernes, se conmemora un hecho de nuestra historia muy importante en una joven república, digamos, por lo menos en una joven nación que se estaba fundando, no teníamos ni 30 años de independencia, cuando se produce esta batalla de la Vuelta de Obligado, donde, bueno, las desigualdades entre una Argentina, que ya me lo va a decir nuestro amigo que está en línea con nosotros, no sé si ya éramos República Argentina, no sé si éramos Argentina, y la Armada Anglo-Francesa, el poderío de ultramar más grande del mundo. Y así todo, el ingenio y el amor por la patria pudo más. Tito Dómina, buen día, ¿cómo estás? Hola Sergio querido, buen día. Bueno, aquí con ganas de hablar un poquito de historia y te elegimos siempre a vos porque hablar de historia con vos realmente no solamente es apasionante por todo lo que sabes, sino porque lo haces mucho más interesante de lo que ya naturalmente es. La Vuelta de Obligado, un hecho histórico que recién hace unos pocos años lo hemos rescatado, pero qué importante que ha sido, ¿no? Así es, está como ninguneado. Ese episodio, una batalla muy importante, año 1845, estuvo ninguneado mucho tiempo en la historia oficial, por decirlo. ¿Por qué? ¿Por Rosas, che? Sí, yo creo que sí, yo creo que era porque inevitablemente había que adjudicarle ese triunfo, que no fue tal, fue una derrota, pero ya vamos a explicar que en definitiva fue una victoria, a Juan Manuel de Rosas. Y bueno, ya sabemos que era la bestia negra, por decirlo de algún modo. Pero está bueno que se lo recupere, no desde la visión, Sergio, revisionista, ¿no es cierto?, sino como como un episodio que no se puede ignorar en ese momento. Estamos en 1845, vos preguntabas, éramos república, éramos Confederación Argentina, no teníamos un presidente, sino que era una liga de provincias, donde el que ejercía el rol de relaciones exteriores era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que era Juan Manuel de Rosas, hacía rato, desde el 35. Entonces, en ese panorama había un conflicto con las potencias, las principales potencias de Francia e Inglaterra. ¿En qué consistía? En que la flota, los barcos, la bandera inglesa y francesa, navegaban el Paraná y el Uruguay hasta el Paraguay, comerciando en las distintas paradas que hacían, porque recordemos, Sergio, que era el momento de auge de la revolución industrial, entonces había un nuevo concepto de las potencias, de introducir sus mercancías, sus productos, sus manufacturas, y retirar materias primas y productos locales. Bueno, esto era una práctica habitual, y bueno, a Rosas no le gustaba porque le caminaban, entre comillas, los ríos interiores sin pagar peaje ni autorización. Esta flota, Sergio, partían de Montevideo, que estaba en manos de los enemigos de Rosas, del Partido Colorado, de Rivera, y mandaban los barcos que atravesaban todo el curso de estos ríos, sin pasar por la aduana de Buenos Aires, que era la que recaudaba, y Rosas no la repartía, tampoco nos chupemos el dedo. Pero a él lo que le molestaba es que estas campañas que hacían los franceses y los ingleses, bueno, le hacían oso a la aduana de Buenos Aires. Bueno, reclamó, pataleó y todo, hasta que dijo, bueno, no va más esto. En 1845 se entera de que viene una flota muy grande, con destino a Asunción del Paraguay. Entonces lo llama Rosa a Lucio Norberto Mansilla. No hay que confundirlo, Sergio, con Lucio Victorio. Claro, Mansilla, Lucio B, claro. Porque este es el padre, digamos, de Lucio Victorio. Este es Lucio Norberto, era un militar, un oficial de los ejércitos, de las milicias rosistas, y le dice, vaya y párelos. No teníamos escuadra, nosotros no teníamos nada. Entonces, ¿qué hace Mansilla?
va hasta un lugar que es la Vuelta de Obligado, donde el Paraná, porque estamos hablando del Paraná, hace un recodo como si fuera, digamos, una curva, una comba, y ahí obliga a que las embarcaciones desaceleren y se acerquen a la orilla. Entonces, ¿qué hizo? Montaron ahí en la barranca, que es muy alta, esto para que se ubique, tu audiencia está cerca de San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, un poco antes de Rosario, un poco al sur de Rosario. Ahí entonces en las altas barrancas emplazan cañones apuntando al río y esperando que llegara esta flota que era de casi de 100, dicen, embarcaciones. Toda la flota mercante, o sea, todos los barcos que llevaban manufactura, protegidos por no menos de 20 barcos artillados, estaban del punto de vista náutico lo más moderno, a vapor, bueno, propulsados a vapor, con artillería, blindaje, nada. Bueno, nuestros gauchos, porque eran milicias gauchas, Sergio, allá arriba, cuando aparecen estos barcos empieza un cañoneo. Y además habían clausurado, digamos, el curso del río, que se enangosta ahí, con unas cadenas muy gruesas. Eso es lo que trascendió mucho, ¿no? Lo de las cadenas, la inteligencia de lo atamos con alambre, poquitas. Tal cual, porque no había con qué, ¿viste? Claro. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, pusieron un lanchón al lado de otro, botes, así, y todo atado con unas gruesas cadenas que cuando hay bajante del río aparecen. Felizmente se conservan trozos de esas cadenas históricas ya, ¿no es cierto?, que frenaron la marcha de la flota anglo-francesa y los obligó a detenerse y quedaron a merced del cañoneo, que de arriba los muchachos disparaban y cada vez que impactaba en un blanco había vítores, viva la patria, era un momento épico, ¿no? Eso duró varias horas, porque duró desde la mañana hasta caer la tarde. Lo que pasa es que nos fuimos quedando sin municiones, desde los barcos artillados respondían, Sergio, con proyectiles. Uno de ellos impactó en la humanidad de Lucio Norberto Mancilla, que lo sacó de combate. Felizmente no perdió la vida. Entonces la cosa que era, como bien dijiste al principio, muy desigual. Hasta que a la tarde desembarcan, porque ven que ha disminuido el cañoneo por falta de municiones, desembarca, hay un combate cuerpo a cuerpo, ahí en la orilla del río, en la playa, con forcejeo, con disparos, con todo lo que es una circunstancia de esta naturaleza, hasta que finalmente logran cortar las cadenas, porque mientras tanto estaban serruchando las cadenas, y logran al final del día pasar. Pero por eso te decía, desde ese punto de vista no se logró, digamos, impedir el paso. Pero fue una victoria, porque primero le hundimos varios barcos, cuando esa expedición siguió al norte por el Paraná, quedó el río sembrado de maderos humeantes, de barcos hundidos, de cadáveres, de armas, un momento tremendo, pero se logra el objetivo de demostrar que acá no hay ninguna, digamos, pasividad frente a estas incursiones. Tal es así que después, con el tiempo, un par de años después, 49, 50, 1849, 1850, se termina firmando un acuerdo y la paz con las potencias que comprueban que no era tan sencillo y tuvieron que acordar con el gobierno de Juan Manuel de Rosas otras condiciones. O sea que desde ese punto de vista, Sergio, fue un hecho muy importante que debe ser rescatado, ¿no?, históricamente. Sí, hermoso el relato. La verdad que si aquí hubiese presupuesto sería un peliculón, ¿no? Porque la verdad que tiene todos los condimentos, tiene acción, tiene estrategia y tiene esta cosa. Yo esta mañana lo comparaba con la película 300, ¿no? Tiene esa cosa de la tremenda desigualdad entre ambos bandos. Una república, no éramos república, ¿qué éramos en ese momento? No, pero además los nuestros no era un ejército, era el gauchaje ese patriótico, analfabeto la mayoría, pero que la ponían toda. Y bueno, y nuestras mujeres que los acompañaban, no teníamos, como te dije al principio, escuadra, pero fíjate vos que este hecho épico, heroico podría decirse, es aplaudido hasta por
o no hasta fundamentalmente por José de San Martín, Mira. que estaba retirado. José de San Martín estaba en Francia, o sea, era huésped de uno de los países que habían estado presentes allí. Entonces, lejos de mirar para otro lado, San Martín aplaudió el acontecimiento, le escribe a su amigo Tomás Guido, con quien mantenía correspondencia frecuente, y le pone: me alegré cuando recibí la noticia de lo que pasó en la Vuelta de Obligado, porque se demostró, textual, algo así, que los argentinos no somos empanadas que solo solo dan el trabajo de comer, de abrir la boca. O sea, como diciendo, no van a poder con nosotros, no les va a ser tan fácil. Bueno, de hecho, recordamos, Sergio, que José de San Martín, premiando esta actitud de Rosa, esta y otras, en defensa de la soberanía, y ahí por eso el Día de la Soberanía, le va a legar el sable corvo que había acompañado a San Martín en toda su campaña continental. Expresamente en su testamento lo lega a Juan Manuel de Rosa, y eso se concreta. O sea, eso por supuesto los unitarios, que eran los enemigos antes, pero zapateaban, hacían chilenitas en el aire cuando se enteraron que el padre de la patria le donaba el sable al dictador, al tirano, ¿no? Claro. Bueno, la verdad que muy interesante, ¿no? Y estaba bueno, invité a la gente que se sumara a esta charla, porque como decís vos, yo creo que en los colegios, en la inmensa mayoría, están haciendo, están poniendo en la mesa, y está bueno, digamos, que hoy, justamente el día de la fecha, haya clases para que conmemorarlo en el día, porque reitero, así como lo estás relatando vos ahora, una clase para chicos incluso de los primeros años de secundario, últimos años de la primaria, es un relato sumamente entretenido. Sí, déjame agregarte esto en unos pocos segundos. Dale. El Día de la Soberanía, Día Nacional de la Soberanía, fue decretado muy tarde, en 1974, y es feriado recién desde 2010. Sí. O sea que no estaba en la grilla, en la agenda de los grandes acontecimientos que solemos evocar en la República Argentina. Y a mí me parece que con justo derecho, porque la soberanía es un valor muy importante en la vida de los pueblos. Lo último, Sergio, una soberanía que hay que ir cambiando de contenido y actualizando. Siempre. Porque en ese momento, en 1845, tenía un concepto eminentemente territorial. Uh-huh. Era como un lugar alambrado que había, por decir, ¿no es cierto?, virtualmente, que había que defender. Hoy la soberanía tiene otro concepto. Ningún país, yo creo, es autosuficiente en forma absoluta, o sea, que no dependa o necesite de los demás. Vale decir, es otra cosa, pero sigue vigente. Por eso está bueno recordar esta fecha, porque permite, además de lo que dijiste vos, de recordar el episodio en sí, que de por sí es hermoso, en el sentido de que, como bien dijiste, pasó de todo, también da lugar al debate, o por lo menos a plantear o poner sobre la mesa qué significa para un país hoy ser soberano. Bueno, como siempre, inmensamente agradecido, Tito, por estos minutos que han sido realmente valiosos. Muchas veces la realidad, la información, la urgencia, voy a decir una frase recontrahecha, no deja espacio para lo importante, ¿no? Y esto para mí es importante. Agradecido, Sergio, querido. Muchas gracias, siempre a disposición de ustedes.